Magazine informativo Pablo de Tarso. Bienvenidos a este magazine Pablo de Tarso. Sin duda alguna, puede que a nosotros como cristianos y como seres humanos nos hagamos muchas preguntas existenciales. Por ejemplo, ¿de dónde nació? ¿Cuál era su familia? ¿Su contexto? ¿Su historia? ¿Qué escribió? Pero eso lo vamos a descubrir en este magazine. Por eso acompáñenos en este recorrido a través de la vida de Pablo de Tarso. Bienvenidos. Sin duda alguna, para hablar de Pablo necesitamos conocer algunas de las fuentes históricas. Por eso nuestro hermano teólogo Steven nos va a hablar un poco acerca de este tema. Escuchémoslo. Así es, Jefferson, muchas gracias. Cuando nos referimos a las fuentes de las cuales podemos beber para conocer mejor la historia de Pablo, tenemos que referirnos a dos clases de fuentes, a unas que son canónicas y a otras que son apócrifas. En las canónicas nos encontramos en primer lugar con los Hechos de los Apóstoles, escritos por Lucas, y en un segundo momento por las cartas paulinas, de las cuales podemos confiarnos un poco más, porque son escritas por el mismo Pablo, entre el 50 y el 58. En estas cartas, digamos que Pablo, a medida que va avanzando en su misión, va dando algunos datos biográficos sobre él. Pero también nos encontramos con los Hechos de los Apóstoles, más tardío, 30 años después, más o menos a eso del 80. En los Hechos de los Apóstoles encontramos que Lucas hace una gran referencia a Pablo. De los 28 capítulos que tienen los Hechos de los Apóstoles, 20 se dirigen a Pablo a partir de su conversión. Por eso vemos que tenemos estas fuentes que son muy importantes, que pueden a veces relacionarse, complementarse, pero también en ocasiones pueden tener contradicciones. Lo importante es que nos dan una gran visión de quién es Pablo. Otras clases de fuentes son las apócrifas, en donde se nos habla en un primer momento de los hechos de Pablo y de Tecla. Allí se nos da una descripción física de Pablo que ha sido muy usada en la iconografía. Al igual que nos encontramos con una tercera carta a los Corintios, que también es considerada como apócrifa, y en la cual se nos dan algunos datos sobre la vida de Pablo. Pero también tenemos un relato como de la pasión de Pablo, del martirio de Pablo, en el cual hay unos datos muy extravagantes, como que Pablo fue decapitado y que de la herida de su decapitación brotó leche. Al igual que también se considera que como Jesús, Pablo también tuvo algunas apariciones después de una resurrección. Es común que nos encontremos con que Pablo tiene dos nombres, Saulo y Pablo. Eso refleja una realidad, una helenista y otra que es judía. ¿Cómo entender toda esta situación? Vamos al lugar de la noticia con Jefferson Lopera. Así es, Steven. Cuando hablamos de la vida de Pablo, tenemos que enfocarnos específicamente en las fuentes bíblicas, ya que no hay unas fuentes externas cristianas que nos puedan hacer alusión frente a la vida de Pablo. Pero, ¿qué pasó realmente con Pablo? ¿Cómo nació Pablo y cuál fue su origen? Vamos a remontarnos específicamente a estas fuentes, las cartas y los Hechos de los Apóstoles. Las cartas a nosotros no nos van a hablar específicamente dónde nació Pablo. De hecho, está la pregunta, el año de su nacimiento. Pero también nos cabe la pregunta de qué nos habla los Hechos de los Apóstoles. Pues bien, Hechos de los Apóstoles a nosotros nos va a hablar de un Pablo misionero, mas no de un Pablo escritor. Por eso es necesario comprender estas dos fuentes bíblicas para poder saber quién era Pablo. Hablemos del nombre judío de Pablo. Pablo, como bien sabemos, era un hombre judío de la diáspora. Pablo, más conocido como Saulo en el mundo judío, Pablo es reconocido como alguien perteneciente a la tribu de Benjamín, y eso lo vemos acontecido en las cartas a los Filipenses en el capítulo 3. Pero también vemos a Pablo representado como el apóstol converso, y por eso cuando hablamos de Saulo y cuando hablamos de Pablo, nosotros nos encontramos con esas dos realidades: Pablo, el hombre judío; Pablo, el apóstol converso. Por eso estos dos nombres, Saulo y Pablo. Pero también hablemos un poco acerca de
¿Dónde estudió Pablo? ¿Dónde se formó? Pues bien, Pablo tuvo que ir a Jerusalén a formarse en la escuela que había formado el gran doctor fariseo Gamaliel. Él allí lo formó en el estudio de la tradición y de la Sagrada Escritura. Pero también es importante recalcar por qué es importante Damasco. Pues bien, Lucas nos va a hablar a nosotros de que Damasco es el lugar del encuentro con Cristo resucitado. Por eso el proceso de conversión de Pablo comienza desde sus raíces judías con las costumbres de sus padres y termina en Damasco, donde él va a tener ese encuentro con Cristo resucitado. Una de las situaciones más impactantes para la vida del ser humano es encontrarse consigo mismo, y por ello Pablo tuvo la necesidad de convertirse. Por eso, Steven, háblanos un poco acerca de esa experiencia que tuvo Pablo. Así es, Jefferson, es hacia el año 33 que encontramos la conversión de San Pablo. Los Hechos de los Apóstoles nos la presenta en 3 momentos. Una la pone Lucas en la boca de San Pablo y 2 son una narración, por cierto, muy particular, muy cargada de signos, con una gran literatura, que algunos han dicho que es un género literario parecido a las apariciones pascuales. Por otro lado, tenemos más bien una expresión más interior del mismo San Pablo en sus cartas sobre lo que es la conversión, el encuentro con Jesucristo. El hecho es que después de su conversión es acogido en la comunidad de Damasco por Ananías y después de llenarse de la presencia cristiana es capaz de ir a anunciarlo a otros lugares. Por eso se habla de una primera misión de San Pablo en Arabia, donde los nabateos, allí algunos dicen que fue a tomarse un tiempo, a tener un momento de reflexión, pero otros dicen que sí predicó y que sí hizo misión. Eso se ve confirmado cuando en el 35, en Damasco, cuando vuelve Pablo a Damasco, sufre una persecución. Los Hechos de los Apóstoles dice que por los mismos judíos, pero San Pablo en sus cartas dice que por los nabateos. Es por eso que tenemos presente que en este momento, en el 35, tiene que huir de Damasco Pablo y viajar a Jerusalén. Uno de los momentos más importantes dentro de la historia de Pablo son sus viajes. Vamos a conocer un poco más acerca de qué es ese contexto en Antioquía, ese primer viaje y el concilio de Jerusalén. Vamos con el teólogo Jefferson Lopera. Después de su visita a Jerusalén con los apóstoles Pedro y Santiago, vemos cómo Pablo se desenvuelve como cristiano a las afueras de Palestina, concretamente hablando Antioquía y Damasco, a mediados de los años 31 y 32 y bajo el gobierno del emperador Nerón entre los años 54 y 68. Hablemos un poco de Antioquía. Antioquía, allí es denominada la palabra cristianos, por su manera de vivir, cómo desempeñaban sus ministerios, cómo vivían su espiritualidad. Pero también es importante tener en cuenta que Antioquía es el segundo centro de operaciones de Pablo y el primero será entonces Damasco, donde tuvo lugar su conversión. Pero hablemos también acerca en torno al concilio de Jerusalén. Los judíos ya iban considerando a los cristianos como una secta, pero a medida que fue pasando el tiempo, entonces ya dejan de ser una secta los primeros cristianos y empieza entonces a surgir la cuestión si la circuncisión iba a ser un motivo por el cual se debía de volver cristiano. Y es allí donde existe la congruencia entre Hechos de los Apóstoles y Lucas, si se habla más bien de concilio o si se habla más bien de una asamblea donde tuvo lugar la participación los apóstoles y Pablo. La primera misión de Pablo la hace en compañía de Bernabé, y es bueno que nosotros tengamos presente que hay también una situación que se pone en cuestión, si el concilio de Jerusalén se dio entre el primer y el segundo viaje de Pablo o se dio específicamente en el segundo viaje. Por eso es importante que nosotros tengamos presente que las fuentes bíblicas nos pueden ayudar a nosotros a comprender cómo se desenvolvió este acontecimiento que fue tan importante no solamente para la iglesia de la época,
sino también para el proceso de conversión de los cristianos que venían escuchando la predicación de Pablo. Uno de los ámbitos más importantes de la vida de todo cristiano es emprender su misión evangelizadora. Por eso, este segundo viaje que Pablo emprende es uno de los momentos más importantes para su vida como apóstol. Por eso, Steven, cuéntanos cómo fue esa experiencia en Grecia que tuvo Pablo. Así es, Jefferson, nos encontramos en un periodo que va entre el 49 y el 51, que se conocerá como la misión Egea, ya que se va a desarrollar en aquellas regiones que son bañadas por el mar Egeo. Recordemos que estamos en lo que es toda esta polémica ocasionada en Antioquía, donde Pablo dice que más importante que querer colocar tantos tintes judíos al nuevo cristianismo, querer atarnos tanto a la ley, lo importante es la justificación por la fe. Y cuando va a iniciar su segundo viaje, se va, digamos, de algún modo a divorciar de Bernabé, ya que Bernabé quería llevar a esta misión a Juan Marcos, quien los había abandonado en la primera misión. Por lo tanto, va a tener como compañero de viaje a Silas. Podemos hablar entonces en un primer momento de la evangelización en Galacia, donde conocerá a Timoteo y lo hará su acompañante también de camino. Esta comunidad después recibirá a lo que él llama aquellos que son personas que engañan a la comunidad y que son aquellos que están impulsando, digamos, de forma contraria a lo que era el concilio en Jerusalén, es decir, que vuelven a decir que hay que judaizar todo. Y pues Pablo les va a escribir por eso la carta a los Gálatas, recordándoles cuál es el verdadero evangelio, el evangelio que él les ha anunciado. Nos encontramos también cuando Pablo empieza a ir a evangelizar a Europa, y podríamos hablar en un primer momento de Filipos. Allí se encuentra con Lidia, que es una mujer que lo va a acompañar y que va a marcar lo que va a ser el aprecio tan grande de Pablo por las mujeres. Solo en el Nuevo Testamento cita tantas veces a mujeres, 16 en total, y les va a dar un puesto muy importante dentro de la comunidad, hasta al punto de decir que ellas oran y que también predican. Vamos a encontrar también a Pablo en Tesalónica, donde vive dificultades y también aciertos. Y por último, podríamos decir que va a llegar a Atenas, donde también se va a dar un gran discurso que va a ser muy reconocido, pero que podríamos decir que en últimas o en la praxis es un fracaso porque no trajo la fundación de verdaderas comunidades. Vale aclarar que Pablo no fue el fundador del cristianismo en Europa. Ya habían soldados o trabajadores que ya tenían en sí el inicio del cristianismo. Después pasamos entonces a la fundación de Corinto, donde se va a encontrar Pablo a Aquila y a Priscila, quienes van a hacer gran apoyo tanto económicamente como en el anuncio del Evangelio. Dentro de la misión de Pablo también hubo dificultades, por eso vamos con Jefferson Lopera, que nos va a contar un poco más acerca de Éfeso y las crisis de estas primeras comunidades. Así es, Steven. Éfeso era una ciudad en la época de Pablo que era sumamente romana. Incluso los habitantes que estaban allí, la gran mayoría eran griegos, pero también lo habitaban algunas tribus orientales y también era habitada por algunos judíos. Pero no nos quedemos solamente con este dato histórico. También es importante tener presente que Éfeso era una ciudad cosmopolita, ya que allí se desenvolvía muy bien el tema del comercio, de los bancos, de las ventas de telas, de lanas. Entonces por eso era una ciudad sumamente importante para la época. Pablo, en su tercer viaje ya emprendido, como nos lo narra Hechos de los Apóstoles, cuando llega a Éfeso es donde va a consolidar propiamente la comunidad de allí. Es un periodo que se demora aproximadamente 3 años, donde Pablo va a estar exhortando y animando a la comunidad y donde precisamente va a estar acompañando su proceso de fe. Pero es importante que también tengamos presente que allí en Éfeso había una situación con tinte de religión griega, ya que estaba el famoso edificio del Artemison, donde se le rendía culto a la diosa Artemisa. Incluso allá habían grandes lugares de peregrinación y venían personas de otros lugares a rendirle culto a esta diosa. Y es por eso que Pablo va a ser tan concreto y tan específico en
en la comunidad de Éfeso, porque les va a insistir constantemente en la cercanía con un Dios que acompaña constantemente la historia. Pero también hay una situación muy importante dentro de la vida de Pablo, y es las crisis que empiezan a surgir dentro de las comunidades que Pablo estaba animando en la fe. ¿Cuáles son esas crisis? Esas crisis se dieron específicamente en 3 lugares concretos. El primero, en Filipos. Esta comunidad de los filipenses fue afectada específicamente por las dificultades surgidas en el ambiente, no por la autoridad de Pablo, no por otras cuestiones morales, sino precisamente porque se estaba inculturizando de nuevo esa realidad griega. El segundo momento es en Galacia. En Galacia parece que va a haber una fuerte discusión con los judaizantes que fueron a imponer esa realidad religiosa como tal. Y el tercer momento, la comunidad de Corinto. Allí es donde Pablo se va a enfocar específicamente en primera y segunda carta a los Corintios, donde los va a exhortar específicamente a no perder ese gozo espiritual, a no perder esa tarea específica de la evangelización en ese lugar. Dar la vida a causa del Evangelio es la invitación que nos hace el Señor a ustedes y a mí para poder emprender ese camino hacia la vida eterna. Por eso veamos cómo fue ese acontecimiento culmen de la vida de Pablo, donde en su momento de madurez de la fe, él es capaz incluso de dar su vida por el Evangelio. ¿Cómo fue ese acontecimiento histórico, Steven? Así es, Jefferson. Hemos visto cómo Pablo ha podido visitar muchas comunidades y todo esto se le hace mucho más fácil gracias a su talento con los idiomas. Sabemos de que Pablo manejaba el hebreo, el latín, el arameo y desde luego el griego koiné, que era el inglés de su época. Lo más curioso es que este último viaje que realiza Pablo tenía un fin, digamos, caritativo, y era llevar todas las colectas que había hecho sus comunidades para los más necesitados en Jerusalén. Lo que sucede allí es muy paradójico, ya que lo que hacen los judíos es acusarlo de que había entrado al templo con un pagano, con lo que armarán todo un motín que gracias a la intervención de las fuerzas romanas permiten que se pueda resguardar a Pablo y no sea linchado. Será entonces detenido y 2 años durará su traslado a Roma, donde será, según nos dice los Hechos de los Apóstoles, terminará con una estadía en prisión, pero digamos de un modo un poco libre, ya que puede visitar y recibir a algunos en la prisión. Los libros canónicos no nos hablan de cómo fue su fin, pero podríamos deducir que a principios de la década de los 60 fue martirizado, fue decapitado bajo el dominio de Nerón. Hasta aquí nuestro magazine informativo acerca de la vida de Pablo. Agradecemos a la Universidad Pontificia Bolivariana, en la Facultad de Teología, Filosofía y Humanidades, el docente de este curso de Pablo, el presbítero Tarcisio Gaitán Briceño. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao.